Buenas, mi nombre es Jorge Luis Montoya y hoy les voy a explicar acerca de la hipérbola. La hipérbola en matemáticas es una curva simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, compuesta de dos ramas abiertas, dirigidas en sentidos opuestos, que se aproximan indefinidamente a dos asíntotas, de modo tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es siempre constante. Bueno, ahora vamos a hablar de las clases. Entonces existen cinco clases de hipérbolas. Entonces la primera es la hipérbola horizontal, la segunda la hipérbola vertical, la tercera la hipérbola con centro fuera del origen, la cuarta hipérbola oblicua y la quinta hipérbola equilátera. Entonces, la hipérbola horizontal es aquella que forma parte de una línea, debido a que la línea imaginaria en la que se ubicará sus componentes siempre será paralela al eje X, independientemente de encontrarse en su centro de origen de coordenadas o fuera de este. Sus ecuaciones son las siguientes. Entonces, como podemos observar acá, las ecuaciones serán x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, en su forma más básica. Ahora vamos a hablar de la hipérbola vertical. La hipérbola vertical, como su nombre lo dice, es porque las líneas oblicuas se encuentran verticalmente. Entonces, no van con respecto al eje X, sino con respecto al eje Y. Y sus ecuaciones son x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Ahora vamos a hablar de la hipérbola oblicua. Eh, bueno, ahora la hipérbola oblicua, generalizando podemos decir que su eje imaginario en el que se encuentran sus puntos de importancia en una línea no es ni perpendicular ni paralela a los ejes de coordenadas, dificultando aún más sus cálculos. Entonces, como podemos observar, entonces Entonces, las líneas no se encuentran perpendicularmente, sino al contrario, son oblicuas, entonces no van con respecto a ningún eje. Bueno, ahora, por lo cual dificulta hallar sus ecuaciones. Ahora vamos a hablar de la hipérbola equilátera. Se denomina de esta forma cuando los semiejes A y B vienen a ser iguales, dejando a su ecuación la siguiente forma. Entonces, la ecuación cambia y ahora sería x al cuadrado y al cuadrado es igual a al cuadrado. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de las partes que tiene una hipérbola. Entonces, como podemos observar en la imagen, F1 y F serán los focos. Eh, Se encuentra también el eje principal o real, es la recta que pasa por los focos, o sea, esta, que vendría siendo el mismo eje X. El eje secundario o imaginario es la mediatriz del segmento FF. Entonces podemos observar que el eje secundario es es el eje imaginario que pasa por acá. Bueno, ahora vamos a hablar del centro. El centro es el punto de intersección de los ejes. Entonces, Hipérbola, la fórmula para la excentricidad y la fórmula para las asíntotas. La fórmula general de la hipérbola se puede expresar cuando su centro es 0,1 y 0,2. Se tiene en cuenta la siguiente fórmula: x menos 0,1 a la 2 sobre a la 2 menos y menos 0,2 a la 2 menos b2 igual a 1, siendo esta la fórmula general para aplicar en la ecuación de la hipérbola. Para hallar la excentricidad se tiene en cuenta la siguiente fórmula: E igual a la raíz cuadrada de a la 2 más b a la 2 sobre a, siendo a2 el eje real y b2 el eje imaginario.
Para hallar las asíntotas se tiene en cuenta la fórmula A1, que sería y igual menos b sobre ax, y A2, que sería y igual b sobre ax, siendo A2 el eje real y B2 el eje imaginario. Estas son las principales fórmulas para hallar la hipérbola y se pueden aplicar en cualquier ecuación. Principalmente encontramos la ecuación 9x elevado al cuadrado menos 16y elevado al cuadrado menos 108x más 128y más 212 igual a 0. Sabemos que es una hipérbola porque se tienen coeficientes de signos diferentes en x como tanto en y. Les dejamos x y y seguidos, por lo que la ecuación queda 9x al cuadrado menos 108x menos 16y más 128y igual a menos 212. Esto nos dará factor de 9x al cuadrado menos 108x menos factor de 16y al cuadrado más 128y. Eso es igual a menos 212. 9 es factor común de x al cuadrado menos 12x menos 16 factor común de y al cuadrado más 8y igual a menos 212. Completamos el trinomio cuadrado perfecto sacando la mitad a 12x elevado al cuadrado tanto como a 8x, a 8y. Y lo que hicimos en una parte se ve reflejado en la siguiente, después del paréntesis. Factorizamos, lo cual nos da 9 factor común de x menos 6, esto elevado al cuadrado, menos 16 factor común de y menos 4 elevado al cuadrado, igual a menos 144. Todas las expresiones las dividimos entre 144. Al simplificar nos da x menos 6 elevado al cuadrado sobre 16 más y menos 4 elevado al cuadrado entre 9. Eso es igual a 1. Organizamos el valor para que sea positivo, para que el primero sea positivo. Se sabe que es vertical porque el valor positivo está en y, con centro HK. A esto se le suma la ecuación canónica, la cual es paréntesis y menos k al cuadrado sobre entre 2 menos x menos h al cuadrado entre b al cuadrado es igual a 1. Hallamos el centro, la distancia de los focos con c es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Como puntos de referencia tenemos el primer foco con 6,9, el segundo foco con 6, menos 1, el primer vértice que es 6,7, el segundo vértice que es 6,1 y el centro que es 6,4. Y así obtenemos esta gráfica.
Esta ecuación ya es más sencilla. Tenemos x al cuadrado entre 144 menos y al cuadrado entre 81. Esto es igual a 1. Al cuadrado es igual a 144, lo cual nos dará a es igual a 12. Como b al cuadrado es igual a 81, b es igual a 9. Tomando estos dos valores, podemos encontrar la distancia de los focos, la cual hallaremos con c es igual a raíz cuadrada de 144 más 81, lo cual nos dará 15.